Antes que nada, damas y caballeros, por favor escuchen este video hasta el final, pero de una vez le digo y le adelanto, si usted va a pasar estas fiestas a solas, acompañados pero quizás en una mesa que no le agrade tanto, recuerde que este espacio es para ustedes, que diciembre para este canal es una muy buena excusa para abrazar a la comunidad de este mausoleo, de la gente que hemos conocido por aquí, esas historias que nos han hecho sentirnos tan juntos como una familia. Les dejo este pequeño recibimiento por ahora. Más adelante ya me conocen, les dedicaré algunas palabras como acostumbro en cada especial. Pero le pido de favor, por ahora tenga en claro que estas fechas las pasamos con ustedes a través de estas historias. Si se llegan a sentir solos, estamos siempre acompañándoles. Esta es su casa. Así que bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. O pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida o platillo de su preferencia. ¿Y qué le parece si comenzamos yéndonos a Guadalajara, México? Noelia Garza nos cuenta esto. Les voy a contar la experiencia más horrible y a la vez más graciosa que me pasó en la vida. Nunca creí que esto se podría combinar. Y fue justamente en épocas decembrinas que mi familia y yo siempre acostumbrábamos a ir al rancho que tenían mis papás y mis tíos, porque mis abuelitos se los habían dejado. Esto les cuento que pasó por allá del año 89, cuando yo tenía 6 años. Que yo me acuerdo perfectamente de todo y aunque me faltara algún detalle, todos en la familia me confirmaron lo que nos ocurrió aquella noche y me contaron lo otro de lo que los niños, nosotros vaya, no nos dimos cuenta. Este rancho al que ya no regresamos, lo vendieron. Estaba ubicado a las orillas de Tlajomulco, allá a las faldas del Cerro de la Cruz. Y al menos en aquellos años era costumbre que pasáramos, en este caso que les cuento, la Nochebuena y Navidad en ese rancho. Aparte de mis tíos, mis primos y papás, nos acompañaban unos vecinos que eran 2 hermanos y sus hijos. Siempre nos llevamos excelente con ellos, y esa noche de aquel año, yo me acuerdo que los adultos estaban con la música, cenando, tomando y como ya casi daban las 12 de la noche, los primos, que éramos 5, todos ya estábamos dormidos en la sala, cuando de repente entraron mis tíos diciéndonos que ya había llegado Santa Claus. Nosotros nos levantamos todos emocionados porque solían avisarnos siempre cuando ellos, en su dinámica de los regalos de Santa, llegaban felices a decirnos que habían visto a Santa Claus en el patio, acomodando los regalos. Y en esa Navidad nosotros corrimos directo al patio y encontramos a Santa Claus. Él estaba acomodando los regalos y se volteó para saludarnos. Nos abrazó. Claro que no era real. De hecho, luego con los años, nos dijeron que era el vecino a quien le quedaba perfecto ese traje y tan bonita persona este señor. Él se ofreció para vestirse como Santa y hacernos esa sorpresa. Pero quiero que, aún con todo esto, tengan en cuenta que para nosotros, todos niños y con la mente de niños, Él era real. Estaba dejándonos los regalos en el patio del rancho, todos emocionados cuando, de repente, escuchamos que por un camino que bajaba del Cerro de la Cruz, venía alguien gritando. Ese era un grito tan horrible que era de un hombre. Pero él gritaba como si le estuvieran haciendo algo muy espantoso. Solo vemos que los adultos le bajan el volumen a la música, empiezan a apagar las luces, a los niños nos empiezan a decir de «Shh, bajen la voz, métanse, vénganse ustedes para acá, agarren a que no se nos quede nadie afuera». Hasta Santa Claus corrió hacia adentro de la casa cuando todo este alboroto empezó. Al menos yo recuerdo que en mi mente de niña, al estar escuchando a todos los adultos haciendo esto, mis primos y yo sin entender nada, que todas las luces del rancho, tanto de afuera como de adentro, las empezaron a apagar. Era un tipo de juego. Es solo que hasta Santa Claus se escondió con todos nosotros en uno de los cuartos del fondo, que era el de mis abuelitos. Los primos me acuerdo que seguíamos emocionados con Santa Claus, que lo abrazábamos, le decíamos de cosas, pero mis papás y mis tíos nos decían que bajáramos la voz, porque también, a la par, recuerdo aquellos gritos de un hombre
que se oía iba pasando por fuera del rancho, bajando por la calle que era de pura terracería y supimos se fue para la colonia, ya que ese rancho quedaba un poco alejado del resto de las casas. Y nos quedamos en silencio, escondidos junto a Santa Claus, todo a oscuras. No sé qué juego era, pero también sabíamos, algo tenía que ver aquel hombre. Hasta que los adultos empezaron a susurrarse cosas que no escuchábamos nosotros. Nos distrajeron para que Santa Claus saliera de la habitación y pues ya no lo volvimos a ver. Pasaron unos minutos donde ya no oíamos aquellos gritos y solo empezaron a encender las luces de la casa. No nos dijeron nada, por más que preguntamos, y para ellos fue muy fácil distraernos con los regalos que nos había llevado Santa Claus. Entonces, esa noche pasó así. No hubo nada más que contarles sobre eso. Sin embargo, nos dimos cuenta que al menos Nochebuena y Navidad ya no la pasábamos allá, solo Año Nuevo como mucho, y después vendieron ese rancho. Nos reuníamos ahora en casa de unos tíos, la nuestra, y crecimos. Ya los que éramos menores teníamos la edad suficiente para entender que aquella noche había pasado algo muy raro. Ya nadie de nosotros creía en Santa Claus. Sabíamos también que esa noche fue el vecino quien se disfrazó, todo. Y esta plática salió cuando nos reunimos en Año Nuevo, en casa de mis tíos, y uno de ellos, de mis tíos, nos preguntó a los primos que si nos acordábamos de aquella noche. Le dijimos que sí, y luego nos preguntó por eso que estuvo afuera del rancho. Ahí nos dimos cuenta de que no recordábamos, por supuesto, que se supone que estaba afuera gritando. Para nosotros había sido un hombre, algún señor que pasó por ahí y que nuestros papás no querían que a lo mejor nos hicieran daño. Quizás alguien se andaba peleando por ahí, no lo sé. Pero cuando le comentamos esto a ese tío que nos preguntó, él nos dijo: yo ya lo platiqué con sus papás. Ellos me dijeron que podíamos contarles que cuando eso pasó, nos dimos cuenta cuando andábamos con los regalos y todo que venía alguien gritando desde allá del cerro. Apenas nos dimos cuenta qué era, empezamos a meterlos a todos, a apagar las luces, cerrar con candado y les pedíamos que guardaran silencio, ¿se acuerdan? Porque lo que venía gritando desde allá del monte no era un humano, era un burro. Mis primos y yo nos quedamos callados, esperando que rematara su comentario con algún chiste como solía hacerlo de vez en cuando. Pero cuando una de mis tías nos dijo que era en serio, que ellos lo vieron bajando y gritando como persona que sí decía palabras. Ese hombre, o quien nosotros creíamos era eso porque no lo vimos, gritaba nombres. Eso no lo recordábamos, pero cuando nuestro tío nos preguntó que si nos acordábamos de ese detalle, a nosotros se nos regresó a la memoria. Era cierto. Ese burro, bueno, que ahora sabíamos era un burro, iba gritando de dolor y decía varios nombres. Esos nombres mis tíos los recuerdan y no sabían a quiénes se referían. Alguno que otro, nos decían, podía coincidir con algún vecino de la colonia de abajo. Pero podía ser casualidad. Realmente no sabían por qué pasó eso. No se enteraron de algo después de ello, pero nos contaron que mis abuelitos habían dejado de ir hace mucho, desde que mis tíos y papás eran niños, porque a ellos también se les había parecido ese burro, y que según mis tíos, mis abuelos les contaron que eso era un demonio del cerro, o algo así. Solo lo vieron una vez. Ellos, mis tíos también, pero por mis abuelos sabían que debían esconderse de aquella cosa, como lo hicimos esa noche que hasta Santa Claus se escondió con nosotros de aquel burro que iba gritando por la calle como persona. No se menciona en este relato, pero pensando en las fechas, cree que haya entidades que salgan, se manifiesten solamente durante las fechas decembrinas. Coméntenos lo que piense. En lo que nos vamos hacia Colombia, Antonio Fernández nos cuenta esto. Mi hermana y yo éramos pequeños cuando nos pasó lo que les voy a compartir por acá, que fue hace ya más de 25 años,
cuando mi hermana tenía 7 y yo 9, que en las fechas de diciembre mi abuelita solía hacer la noche de velitas, que era el día 7 de diciembre. Y para no entrar en mucho contexto sobre esto, porque sé que no se hace en muchos países fuera de aquí, esto es para recibir las fiestas y hacia la Virgen María. Las encendíamos en la noche del día 7 y la dejaban por toda la mañana y tarde del día siguiente. Y como nosotros pasábamos esa noche en casa de mi abuelita, mis papás nos dejaban ahí. Ella nos pedía ayuda para colocar muchas velas, y aunque las dejábamos encendidas por las noches, siempre teníamos alrededor de una mesita muchos vasos de agua, separadas las unas de las otras, en vases, para que no hubiera tanto riesgo. Y fue en una de esas noches cuando ya nos estábamos durmiendo mi hermana y yo. Mi abuela ya se había dormido hace un rato, y mi hermana y yo veíamos una película en otra habitación, y ella se levantó al baño. Escucho que va regresando a la habitación por los ruidos que hace el baño y la puerta, y entra diciéndome en voz baja: «Antonio, ven, mira». Yo me levanto, siguiéndola sin preguntarle antes que qué quería que viera, y empiezo a caminar como ella, que iba intentando no hacer ruido. Me hacía con la mano la seña de que no hablara, y agachados vamos caminando por la casa de mi abuela, llegando a la parte que conectaba la cocina con la sala, el pasillo por donde veníamos, y me toma del brazo para meterme a la cocina, donde luego nos acomodamos en la orilla de una de las barras para ver hacia la sala. «¿Ya los viste?», me pregunta, al mismo tiempo que yo estaba observando a un par de niños parados en la sala. Ellos estaban de pie, rodeando la mesa donde mi abuela y nosotros habíamos dejado esas veladoras encendidas. Solo no sabía si por la luz o por algún motivo no les podíamos ver los ojos. Parecía, sinceramente, que ellos no tenían. Pero yo me aferré, para no asustarme, creo yo, que eso de que no les podía ver los ojos era por la poca luz de la sala. Eran 2 niños, una niña de a lo mejor unos 5 años y el niño, de 2 o 3. Solo estaban de pie, viéndolas. Mi hermana me susurró tan bajo que incluso teniéndola pegada a mi hombro, no la escuché bien. Realmente no queríamos que nos vieran ahí espiándolos porque ¿quiénes eran para empezar? Y lo que me preguntó mi hermana fue que si debíamos decirle a mi abuela. Esos niños no se nos hacían para nada conocidos. La ropa que traían se veía antigua, y ahí estábamos observándolos hasta que el menor empieza a soplarle a las velas. Lo hizo despacio, solo se agitaban las llamas pero no pasaba nada. Vemos que ambos se empiezan a reír, pero no hacían ruido. Y luego la niña era quien también les empezó a soplar. Con esto, los dos estaban ahora intentando apagarlas. Las llamas se movían más, había unas que ya se habían apagado y de pronto, los dos voltean a vernos con un movimiento que les juro, no parecía natural. El cómo giraron la cabeza tan rápido. Todo se quedó a oscuras, pero no pudimos ni reaccionar del susto porque mi abuelita nos gritó desde el cuarto: «Niños, ¿por qué apagaron las velas?». Mi hermana y yo salimos corriendo hacia el cuarto de mi abuela, gritándole y diciéndole que había unos niños en la sala. Fue mi hermana quien dijo con sus palabras: «Abuelita, los fantasmas apagaron las velas, nosotros no». Y ahí me di cuenta de que mi abuela, desde su habitación, se había percatado de que las apagaron. No sé cómo le hizo, ella tenía la puerta cerrada. Y mi abuela se paró rápido de su cama al escuchar esto. Se fue para la sala, mi hermana la acompañó. Yo no salí del cuarto de mi abuela. Ellas iban encendiendo las luces y yo, desde la habitación, solo oía el encendedor y a mi abuela rezando. Regresaron al cuarto y mi abuela se sentó con nosotros en su cama y nos dijo que qué bueno que vimos a esos niños haciendo eso. Y nos seguía diciendo que ella pensaría que, como en muchos casos que se cuentan, las almas en pena buscan la luz para trascender,
Esto a través de las veladoras encendidas y aunque éstas no hayan tenido esa intención, sino era para lo de la Virgen María, como les conté, había otras almas o fantasmas, decía mi abuelita, que tenían intenciones totalmente opuestas. Buscaban hacer maldades apagando esas velas. Eso explicaba la forma en que esos niños nos voltearon a ver antes de apagarlas. Esos ojos que parecían estar completamente vacíos, esa cara tan seria y horrible con la que nos miraron. Y mi abuela, a partir de ese diciembre, cuando dejaba las velas encendidas, también dejaba cerca una cruz, y eso al parecer ayudó. Aunque para nuestro pesar, mi abuela falleció un par de años después y nunca le preguntamos, ya un poco más grandes, sobre el cómo fue que se dio cuenta esa noche que habían apagado las velas. Tengo entendido que las veladoras pueden tener muchos significados e intenciones. A veces dicen que depende de los colores, del tipo de vela, que si son cirios, velas de té, las flotantes, las de distintos materiales también. ¿Usted usa alguna de estas con un propósito? Cuéntenos. Sirve que platicamos de este tema en los comentarios. En lo que seguimos ahora con Elizabeth Perla, desde Mexicali, México, nos cuenta lo siguiente. Mi historia se puede contar en apenas unos minutos, pero a pesar de eso, a mí me marcó tanto que de plano hizo que no volviera a subir a la segunda planta de casa de mis tíos, porque esto pasó un día después de la fiesta de Año Nuevo, que solíamos hacer en casa de mi tía Lupe y mi tío Josué, hermano de mamá, que esa noche todos estaban abajo, pasándola bien. Y como yo tenía 22 años en ese entonces, apenas llegamos, prefería pasármela con mis primos de esa edad. Llegando entonces, pregunté por ellos, y mi tía Lupe me respondió. Mija, pues deben andar allá arriba. Pásale, ya sabes, deben andar en su cuarto, ahorita los vimos por aquí. Y subo. Normalmente todos se juntaban abajo y no subíamos más que nosotros, los primos, cuando había alguna reunión, como para descansar un poco de los adultos. Y voy subiendo las escaleras. Sin embargo, llegando ya a la estancia que conectaba con las dos habitaciones, que era la de mi prima y la otra la de mis tíos, y otra puerta que era un baño. Allá veo que todo estaba oscuro. Tenían abiertas las puertas de las habitaciones y por ello podía ver que no había nadie arriba. Aún así, camino para asomarme al cuarto de mi prima. No fuera a ser que estuvieran viendo películas con todo apagado. Y cuando llego a la puerta, veo, aparte de que estaba todo oscuro y por la poca luz que entraba de una de las ventanas de la habitación, puedo notar que en medio de la recámara había una mujer dándome la espalda. Esta mujer tenía como un vestido para dormir, delgado, de tirantes pero largo. Ella se veía muy delgada, de una forma que sí se veía un poco enferma, y no se parecía en nada, viéndola incluso de espaldas, a alguien que estuviera con nosotros esa noche, de la familia. Solo que también me di cuenta que esta mujer algo andaba diciendo, que seguía de espaldas en todo momento a mí, con ese cabello que apenas si le pasaba por debajo de los hombros, un poco despeinado. Las manos las tenía a los costados, pero parecía estarlas apretando en puño. Y yo tratando de escuchar qué decía esta mujer, porque algo estaba balbuceando. Ella empezó a hacer esto cada vez más fuerte, más alto. No gritaba, claro que no, pero yo ya podía escuchar que no se le entendía nada. Esto se tornó demasiado tétrico para mí porque era una mujer que estaba parada en medio de la oscuridad de la habitación, hablando con una voz pero muy grave, en serio. No parecía voz de mujer. Podría decirles que aquello casi llegaba a salirse de lo que podría sonar como una voz masculina, porque era muy grave y real completamente, y escucharla era como cuando en las películas, series o audios donde sea, cuando escuchas a alguien hablando al revés, así tal cual estaba hablando esta mujer. Mamá, ya llegamos, sí había lo que nos pidieron. Escuché a mis primos llegando en el primer piso. Yo bajé por las escaleras
intentando que no se me notara el miedo, pero la mirada de todos ya me decía que sí, se me notaba y demasiado. Sentía que las piernas me temblaban y lo primero que me preguntó mi tía Lupe, la dueña de esa casa, fue: «Eli, ¿a quién viste?». Me le quedé viendo. No me salían las palabras, y ella me tomó de la espalda, acercándome a la mesa con ellos, con mis primos. Vi que mis tíos subieron al segundo piso y apenas segundos después escuché cómo azotaron alguna de las puertas de arriba y vi a mis tíos bajando, solo que yo no quise preguntarles nada. Veía cómo se intercambiaban miradas y la cara de mis primos de preocupación, una que no me comunicaban, pero sabía que estaban espantados también. Esto todos lo respetaron. Tampoco fue nunca como que yo hubiera escuchado, siquiera por error, alguna conversación con los años respecto a aquello. Era como si de plano, ese tema, lo nada que se habló la noche en que vi a esa mujer, hubiera quedado ahí. Y cuando iba a casa de esos tíos, yo ya no subía al segundo piso. Y mis primos tampoco me esperaban arriba cuando yo llegaba a esa casa. ¿Qué piensa de este caso? ¿Cree que la familia haya sabido de esto y por eso le preguntaron que a quién había visto arriba? ¿Qué cree que haya sido? En lo que los leemos, vámonos con Mateo Galván, quien desde Morelia, México, nos cuenta lo siguiente. Fue hasta que crecí entre los miembros de mi familia, que ahora ya tenía el honor de pertenecer a estos tíos, los adultos, quienes hacían las navidades bonitas para los niños de mi familia, que fue cuando me ocurrió algo muy espantoso, al menos a como lo recuerdo en una de las fiestas de Navidad. A lo que me refería con lo que les acabo de comentar, es a que cuando poníamos la piñata para que los niños la rompieran, solía alguno de los tíos subirse al techo de la casa o alguna ventana, donde nos reuniéramos en este caso, para sostenerla y de ahí moverla para los pequeños. Ahora me lo encargaron a mí, y con gusto. Yo tenía 21 años y para esto debía subir a una de las habitaciones que no usaban mucho en ese entonces. Estaba vacía, era para visitas. Debían pasarme la cuerda desde abajo y yo colocarme en la ventana para sostenerla y todo eso desde ahí. Por lo que me acomodo, me pasan la cuerda. Yo estaba solo, no nada más en esa habitación, sino en todo el segundo piso. De eso estaba seguro, cuando comenzamos con lo de la piñata. La estaban partiendo, soltaba dulces, los niños de la familia felices en lo suyo. Yo ya había soltado la cuerda porque ya estaba rota, por lo que comienzo a cerrar la ventana, las cortinas. Me retiro del marco de la ventana y, antes de poder salir de la habitación, veo que un hombre camina por fuera de la habitación, pasando enfrente de mí. Este hombre no se parecía a nadie que estuviera con nosotros aquella noche. Lo alcancé a ver muy poco y él no tenía cabello. Traía una camisa como de oficina de botones y caminó de la izquierda a la derecha, como si hubiera salido de una de las habitaciones. Pero lo raro era que él traía la cara completamente cubierta con un pañuelo. Toda la cara estaba tapada por ese pañuelo. No tenía idea de qué hacía este hombre, quién era y por instinto, salvo apenas lo vi pasar, que no di ni 3 pasos para salir del cuarto. Y en esa estancia, la del segundo piso, yo estaba completamente solo. A donde vi irse caminando aquel hombre, donde se supone debió haber ido, fue hacia una de las paredes, porque para ese lado donde caminó no había nada. Ahí terminaba la estancia. Entonces atravesó la pared o simplemente desapareció. Por lo que, considerando esto que era muy raro, lo que hice fue pensar que me lo había imaginado. ¿Por qué traería a esa persona el pañuelo cubriéndole la cara, caminando así? ¿Quién era? Yo mejor bajé. Seguí conviviendo. No niego que sí me asustó, pero me pude convencer de que aquello fue algo que no estaba realmente ahí. No fue real y listo. Seguí como si nada después de eso, sin dejar de pensarlo, eso sí. Pasó un año de aquello,
Yo lo comenté, sí, se los llegué a contar a uno que otro familiar, pero como ellos nunca habían visto nada parecido en aquella casa, la del primo de mamá, solo quedó como algo que ocurrió una vez. Sin embargo, ese mismo año, volvimos a hacer la fiesta ahí, porque a esa casa le habían metido mucho en cuanto a remodelaciones, ampliaron algunos cuartos. Era una casa bonita para hacer este tipo de eventos. Y ahora fue que visitamos a ese primo de mamá un día antes para hacer los tamales y dejar todo listo para cocerlos a la mañana siguiente. Por lo que ese día solo fuimos mi mamá, su primo pues ahí vivía, la esposa de ese primo y una hermana de mamá, quien ese día tenía a su cuidado a su nieto, porque mi prima, su hija, tenía un hijo de 5 años y se lo llevó ese día. Pasa todo el día como si nada. Yo me quedé con ellos en la cocina. El único que no estaba con nosotros era, vamos a llamarle Alejandro, el nieto de mi tía. Él se había quedado en la sala, donde tenían puesto el nacimiento. La televisión, él se estaba durmiendo, entonces lo dejaron en el sillón acostado, con la televisión en un volumen muy bajo. Y la ubicación de la cocina estaba en un punto donde muy apenas llegaba el sonido de la televisión. No podíamos ver directamente para allá. Y mi tía se levanta de la mesa, diciendo que le iba a echar un ojo a Alejandro para ver si se había dormido y apagar la tele. Pero desde la cocina escuchamos que mi tía le pregunta en voz alta: «Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?». Nosotros nos volteamos a ver, extrañados en la mesa, y me pongo de pie al mismo tiempo que mamá. Luego nos siguió mi tío, el primo de mamá, así le decía yo. Y llegando a la sala, vemos a Alejandro completamente envuelto en unas luces navideñas. Esas las habíamos visto porque el primo de mamá nos estaba contando que tenía una tira de luces que de plano ya no le servían para nada y las iba a tirar a la basura. Y eran esas, porque fueron las únicas que vimos por ahí, cerca de la puerta, en una caja que dejaron ahí para que no se les olvidara sacarlas. Pero cuando mi tía despierta a Alejandro, vemos que él estaba dormido, así completamente amarrado en las luces que no podía ni mover las manos por tenerlas pegadas a los costados. Si ustedes hubieran visto ese tipo de ataduras que le hicieron, también sabrían al instante que no era posible que él mismo se las hubiera hecho. Quedar en esa posición de esa forma tan sujetado, no se podía. Y cuando lo despiertan, que yo le empiezo a ayudar a mi tía mientras que el primo de mamá nos decía que iba por unas tijeras para cortar eso. Era demasiado lo que habían amarrado a Alejandro, y él estaba justo a los pies del sillón. Alejandro, cuando mi tía le estuvo preguntando que qué le había pasado, él le dijo muy despreocupado que el niño le había hecho eso. Mi tía nos volteó a ver. Batallábamos mucho para quitarle esos nudos, y sí, debíamos esperar mejor al primo de mamá, con las tijeras. Y mi tía le preguntaba que cuál niño, si no había nadie más que nosotros, y él era el único niño ahí. Y cuando ya le pudimos quitar los nudos, cortando las tiras de luces, Alejandro señala a una figura de un niño Dios. Era a ese niño quien se refería, pero el primo de mamá se apresura a llegar al nacimiento que había puesto en la sala, y cuando levanta a ese niño, nos dice que ese no era el suyo, mostrándonos luego el que sí era de él, porque lo estuvo buscando y lo encontró hasta el fondo del nacimiento, diciéndonos que ese, mientras lo señalaba, no tenía idea de dónde había salido. Era la figura de el niño Dios, pero rota de las manos. Le faltaba parte del pie, muy despintado de la mayor parte de la cara y daba miedo en verdad. Le seguían preguntando cosas a Alejandro, pero él solo decía, señalándolo, que había sido él quien lo había amarrado porque estaban jugando y el primo de mamá sacó esa figura de la casa y oímos cómo la tiró a la basura, porque escuchamos cómo se rompió en el bote de la basura. No supimos de dónde salió. El primo de mamá estaba muy confundido. No tenía idea de dónde podía haber llegado, si alguien lo dejó por ahí. Nunca había visto a esa figura, así que solo vigilaron más a Alejandro, quien por suerte no se perturbó con aquello,
Creo que a muchos nos hubiera pasado eso. Solo lo tomó como un juego. Nunca lo volvieron a mencionar enfrente de él. Pero en cambio, a mí, después de eso, de ver cómo alguien quien decía había sido esa figura, lo habían dejado amarrado, sí me cambió mucho la forma de ver a las figuras del nacimiento, en especial cuando llegaban las fechas decembrinas y las ves por todos lados. Yo sé que no todos celebramos las fiestas de diciembre, no todos la pasamos igual. Hasta pareciera, ¿no?, que cada año es distinto. Para algunos se pone cada vez mejor, y para muchos de nosotros, por el contrario, cambia radicalmente el significado de estas fechas. Si usted está pasando estas fiestas con uno o varios asientos vacíos, en otro lugar donde comenzó ahora una nueva vida, una nueva etapa, que implican por ahora estar un poco lejos de aquellos que queremos. Si usted decide pasarlas a solas, que también se vale, nunca se sientan presionados porque dicen que estas fechas son para estar sí o sí con los seres queridos. El punto es estar tranquilos, tanto hoy como siempre. Así que si usted está escuchando esto y de alguna manera llega a sentir un tipo de soledad, déjeme mandarle un fuerte abrazo. Recordarle que este espacio no solo se nutre de las historias de terror que nos envían, sino de toda la calidez de la gente, quienes son ustedes las que nos las comparten. De la unión de esta comunidad que ustedes han cuidado tanto, le han brindado mucho cariño, tanto que es imposible no sentirme en familia con ustedes, porque algo de lo que dicen por ahí, de lo cual estoy completamente de acuerdo, es que uno elige a la familia. No necesariamente debemos ser parientes para poder hacer sentir acompañados a los demás, incluso si nos separan miles de kilómetros de distancia. Estas fiestas, la celebre o no, esperemos que se la pasen excelente este diciembre, en su canal, su casa. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes un diciembre más, que aún faltan videos para este mes, todavía no se acaba, pero debo agradecerles por permitirle a su servidor acompañarle en su mesa, en su hogar, en su trabajo, en los trayectos, en cada actividad que estén realizando. Y sobre todo, gracias por compartir tantos momentos a través de estas historias, junto a toda la familia que creamos aquí. Muchísimas gracias por ello. Les deseo siempre que tengan toda la felicidad del mundo y esa tranquilidad que nos permite vivir día con día, que siempre se encuentren con bien y que sigamos disfrutando de tantos horrores aquí en su hogar, el mausoleo de los horrores. Y no se preocupen, que por hoy yo me quedo hasta el final. Yo apago las luces, cierro las puertas del mausoleo, ahí recojo mañana. Por ahora, que descansen. Bonito diciembre, felices fiestas. Nos vemos en la próxima entrega. Buenas noches.